todos, bienvenidos a este episodio especial. Hoy vamos a hablar acerca de los problemas de aprendizaje en los niños y para eso nos acompaña la psicóloga Ninós Alfaro. Gracias, doctora, por aceptarnos la invitación y este tema creo que es poco visto hoy en día, pero que realmente genera muchas dudas. Para empezar, nos gustaría conocer un poco el concepto de problemas de aprendizaje. Muchísimas gracias por el espacio. Los problemas de aprendizaje son aquellas dificultades que los niños pueden presentar y que son multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que diferentes causas pueden potenciar la aparición de problemas de aprendizaje. Pueden ser causas ambientales, causas neuropsicológicas e incluso también causas neurológicas específicamente. La primera infancia sobre todo es una etapa maravillosa pero también vulnerable ante las situaciones que se puedan vivir y es así como se afecta el desarrollo o el curso normal de aprendizaje y es de esta manera que debemos estar como atentos porque cualquier situación que altere la emocionalidad del niño pero también sus procesos neuropsicológicos podrían iniciar una dificultad de aprendizaje. O sea, como que en esta primera etapa es lo primero que, o sea, el foco de atención porque es prácticamente donde se ve el desarrollo del niño. ¿Qué tipo de señales podemos ver, ya sea como padres, como si tenemos sobrinos, si tenemos alrededor niños que nos acompañen, para nosotros estar atentos y saber, este comportamiento me está diciendo algo? Claro, en la actualidad sabemos que todo lo que es la parte de estimulación temprana es vital, es muy importante. Quizá en épocas anteriores pues no había tanto énfasis en la estimulación temprana, en la actualidad sí la hay y lo primero que debemos ser conscientes es si nuestro niño ha recibido la estimulación temprana para poder iniciar los procesos de aprendizaje en la vida escolar. Sabemos que en las primeras etapas pues el niño realiza actividades básicas para poder introducirse a lo que es la lectura y la escritura y el aprendizaje. Sin embargo, desde antes que el niño ingrese a la etapa escolar es donde se dan esos procesos de aprendizaje precisamente en casa, con la estimulación. Si nosotros sabemos que nuestro niño ha recibido una estimulación correcta, pero estamos comenzando a observar que tiene dificultades en la atención, que quizá no puede o se le dificulta mucho memorizar, que le está costando los procesos de inicio de aprendizaje que es lectura y escritura básica. Esto lo podemos identificar desde el kinder, desde los primeros años escolares, pero para eso debemos estar muy atentos, ¿no? Si el niño además empieza a frustrarse, no quiere ir a la escuela, comienza también ciertas emociones como de tristeza o que no quiere nada de lo que tenga que implicar los procesos de lectoescritura, es también porque hay un elemento intrínseco en la problemática que es la parte de autoestima, ¿no? Es decir, también los niños van observando cómo sus otros compañeros van avanzando en ciertos procesos de aprendizaje y quizás ellos se sienten estancados. Entonces vamos a notar también una situación de estima un poco disminuida o quizá ansiedad ante los procesos escolares. Y qué importante este dato porque muchos tendemos a tachar y decir, ay no, me salió perezoso este niño y ya empezamos como a ponerle como etiquetas a algo y es más bien cuando deberíamos tenerle más atención, que aquí es donde aparecen estos problemas, que está la dislexia, está la disgrafía, tal vez usted nos pueda ampliar un poquito más del tema. Sí, claro, sí. Es importante tomar en cuenta que dentro de las dificultades o problemas de aprendizaje está la discalculia, que tiene que ver con toda la parte numérica, la dislexia, que tiene que ver con la lectura, y la disgrafia, que tiene que ver con la escritura. Además de esto también están ciertos problemas de atención que están relacionados porque tanto los problemas de aprendizaje como los problemas de atención funcionan de manera bidireccional, es decir, uno puede generar al otro, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que hay una clasificación dentro de los problemas de aprendizaje, pero también que tomemos en cuenta que el niño no es un problema en sí, es una consecuencia, es una consecuencia o un síntoma de lo que muchas veces nosotros no hemos podido ver años atrás. Y como le mencionaba hace unos instantes, la primera infancia es vital. Y primera infancia lo estamos hablando desde el día del nacimiento del niño hasta más o menos los 4 añitos. Esa edad es donde el cerebro tiene su mayor expansión,
todo lo que son los procesos de aprendizaje, es decir, por eso se dice, ¿verdad?, socialmente, que los niños son como una esponja a esa edad, y es el tiempo que debemos de aprovechar para la estimulación y también para iniciar ciertos procesos que van a ser introductorios a la vida escolar. Y detectar lo que es lo importante, porque ya sabemos, hay parte lingüística, hay parte numérica, y el poder, vaya, a mí me pasa, y tengo una sobrinita de 6 años, y a veces me toca como a mí estar con ella y enseñándole, y sé que para ella a veces es confuso como ver que lo más puede ser que la P con la D la confunda. Y yo, no, mira, es así, de esta forma. ¿Cómo nosotros podemos captar y tener este enfoque de atención para por nosotros ser como esa parte receptora para ellos de la manera más correcta? Sí, bueno, primero observando, ¿no? Es decir, muchas de las dificultades de aprendizaje o cualquier dificultad que tenga que ver con el neurodesarrollo en los niños tiene señales a muy temprana edad. Lo que sucede es que si no estamos como atentos a todo el progreso y el desarrollo que el niño tiene en cada una de sus fases, por eso es que muchas veces hay niños que se diagnostican con problemas del neurodesarrollo a los 10, 12 años, cuando ya se nos está juntando otra etapa también crítica de la niñez, que es la introducción a la adolescencia. Entonces, ahí es cuando realmente una variable se une con otra y los problemas se exacerban, ¿no? Aún más. Que es como, yo detecto de que la persona, vaya, en el caso de mi sobrina, me tiene como esa parte de las letras confusas, pero si yo no le pongo atención, esto puede generar en ella también otro tipo de trastorno. Claro, es decir, es importante la observación. Y una vez, es decir, si usted ha notado que hay una confusión, ¿qué sucede con precisamente estos problemas de dislexia y disgrafia? El cerebro, la manera de aprendizaje del cerebro es diferente a la media. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces en el proceso de aprendizaje del niño, en la visopercepción del niño, que es lo que llamamos a la comunicación que es el cerebro con la parte visual, al momento de escribir es al revés. Es decir, básicamente se podría decir que el propio cerebro del niño voltea las letras. ¿Sí? Es decir, entonces evidentemente él las va a escribir también al revés. Entonces, como le mencionaba en un inicio, el papel de nosotros como papás debe ser observar, estar atentos. Si ha transcurrido un tiempo de ya unos 4, 5, 6 meses y el niño mantiene la misma dificultad y se le han utilizado tarjetas, todo el material didáctico con el cual nosotros como papás compramos a los niños para que puedan introducirse a esta etapa. Si yo he observado que ya llevamos más de 6 meses, que el problema persiste y la maestra también, porque el entorno de la maestra es vital. También la maestra nos va a ayudar a identificar ciertas dificultades. Entonces es momento de buscar ayuda con un neurólogo pediatra, con un psicólogo clínico especializado en niñez y también realizar una evaluación de los problemas del aprendizaje. Porque no toda dificultad académica es un problema de aprendizaje. Eso iba a consultarle, ¿cómo diferenciar que es un problema de aprendizaje con un mal hábito? Bueno, cuando la persistencia va más de 6 meses, cuando yo como papá me he encargado de que mi niño tenga estructura, porque ¿qué quiere decir estructura? Horarios de sueño específicos, horario de dormir, estén o no estén en vacaciones. Sí, la estructura no se debe modificar porque el niño necesita esa rigidez en horarios. Entonces, dormir a la misma hora, tratar de tener una rutina de sueño correcta, no utilizar pantallas antes de dormir, que mi niño tenga un espacio específico para hacer sus tareas, no que un día haga en la habitación, otro día en la cocina, sino que tenga un lugar específico que sea destinado a hacer tareas. Eso ayuda también mucho. O sea, que literalmente que el aprendizaje no acabe ni en vacaciones, porque si hay muchos errores en los padres de que a veces dicen, estás en vacaciones, puedes hacer lo que quieras, y una semana antes de que comiences clases te voy a adaptar a que ya vas a regresar. Lo que pasa es que los niños, es decir, para ellos es fácil adaptarse cuando hay rutinas específicas, pero cuando somos nosotros los que generamos las confusiones, entonces ellos no van a saber cuándo sí y cuándo no. Por eso es que se habla también de que los límites debemos de ser constantes. No es que un día voy a dejar que mi niño esté 4 horas con el celular y el siguiente día solo se lo voy a prestar 30 minutos, que es la norma. ¿Sí? Porque entonces él no va a comprender
qué días sí, qué días no. Entonces, retomando la pregunta que me hacía, ¿cómo saber cuando es una dificultad transitoria o cuando es ya un problema de aprendizaje? Cuando yo como papá he podido identificar que todas las circunstancias ambientales que yo mismo debo encargarme de que se cumplan, se estén cumpliendo y aún así, y que el niño tiene la motivación de la parte académica, que el niño quiere realmente aprender, pero que por diferentes circunstancias no lo logra, y cuando estoy evidenciando que hay una frustración en él porque intenta de muchas maneras y aún así sigue teniendo esas dificultades, y también cuando la parte emocional empieza a entristecerse, es que no puedo leer, es que no sé por qué yo no aprendo, mamá, o no quiero ir a la escuela, o no quiero que me... Porque nosotros vamos a observar, por ejemplo, un niño cuando tiene esas dificultades, usted lo pone... Quizá ya es un niño de 7, 8, 9 años que ya tiene que leer y, ¿verdad? Es una situación que va a buscar evitarla a toda costa. Entonces, cuando yo como papá sé que todo lo que he tenido que hacer ya se ha realizado y la dificultad ha avanzado más de 4, 5, 6 meses, es momento de buscar ayuda. Y me gustaría, ¿cuál es la importancia de que esta detención se dé temprana? Toda la importancia del mundo, porque a menor edad, lógicamente hay mayor neuroplasticidad y hay mayor capacidad del cerebro para adaptarse a los ajustes que considera necesarios para suplir esa dificultad que tiene. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y yo voy dejando un problema emocional o de aprendizaje o de atención o cualquier dificultad que tenga que ver con el neurodesarrollo, se va a ir acumulando, porque luego viene la adolescencia. ¿Y qué tenemos en la adolescencia? Otras dificultades que se van a añadir a la dificultad de aprendizaje que ya he tenido. Y evidentemente también en la adolescencia la autoestima tiene un impacto, es decir, los procesos de evaluación, la autoestima en los niños, a menos que sean víctimas de abuso, ¿verdad? Pero generalmente se mantiene a un nivel medio. En la adolescencia es totalmente diferente. Es decir, en la adolescencia la autoestima empieza a decaer o todo me molesta más, todo me hace sentir inseguro, y si a eso traigo arrastrado un problema de aprendizaje, La cadena se va haciendo más grande. ¿Y hay algunas técnicas o estrategias que se puedan utilizar para poder aplicar en algunos problemas de aprendizaje? Claro que sí. El tratamiento es un tratamiento también integral. Una vez que se ha detectado un problema de aprendizaje, como ya hemos mencionado, el neurólogo pediatra es de vital importancia. ¿Por qué? Porque también es importante indagar si hay algún factor biológico, es decir, de origen físico, que genere que el niño tenga un problema de aprendizaje, ¿sí? Es decir, algún tipo de ausencia, algún tipo de convulsión que no sea tan evidente, todo lo que esté relacionado, y que es el neurólogo pediatra el que va a realizar la revisión a través de exámenes médicos. La parte psicológica nos va a ayudar a poder determinar si hubo alguna dificultad a inicios tempranos, si hay alguna dificultad emocional que está interfiriendo en el aprendizaje, porque esa es otra cosa. Si tenemos un niño víctima de violencia física, violencia emocional, malos tratos, gritos cada vez que no aprende algo, golpes en la cabeza, cualquier situación de violencia, también genera un bloqueo emocional en el niño que impide que transcurra el proceso normal de aprendizaje. Qué importante, y que se ha vuelto un tema que realmente es tabú porque nadie lo quiere estar hablando, pero la educación, y aquí es importante saber y conocer cómo, porque alguien nos preguntaba, es un niño que tenga un problema de aprendizaje, ¿puede seguir con normalidad su nivel académico? El problema de aprendizaje no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Tendríamos que verificar varios aspectos en el diagnóstico para poder decir este problema de aprendizaje puede ser nivelado, porque es decir, a través de las terapias, del acompañamiento también, el niño puede perfectamente seguir su curso en la parte académica, porque una vez que uno hace la evaluación, envía un plan remedial. Un plan remedial es como una guía de recomendaciones que uno hace para los padres, para que apliquen en casa, pero también envía uno a la escuela, sí, a la maestra.
O sea, literalmente el tener siempre como no influye en nada, pero tener el acompañamiento tener ideal. el acompañamiento, es decir, el niño puede seguir su curso de aprendizaje siempre y cuando también no sea una situación de un coeficiente intelectual límite, ¿verdad? Que ahora la nueva clasificación habla de coeficiente intelectual límite o abajo del límite, que entonces ya no podría estar en una escuela común, sino que tendría que estar en un nivel de apoyo diferente o más especializado, por así decirlo. Y aquí, en la parte del uso, estábamos hablando anteriormente, el uso de las tecnologías. Hoy en día, influye más, esta parte en los problemas de aprendizaje. Definitivamente. Es decir, muchos estudios respaldan que la luz de las pantallas afecta los procesos de atención. El hecho de que el cerebro del niño esté en desarrollo lo hace maravilloso, pero también más vulnerable, ¿sí? Entonces, al ser tan vulnerable, la exposición a pantallas, la transición tan rápida que hay cuando nosotros hacemos esto con el celular, la transición tan rápida que hay de los dibujos animados, de los colores, va generando también que el cerebro no practique algo que se llama tiempo de espera. Y aquí es donde vamos cayendo un poco más a las dificultades de atención y también de hiperactividad. Es decir, el tiempo de espera es la ventana de tolerancia que tiene el niño para poder esperar a que algo suceda, ya sea hacer fila con otros niños, ya sea sentarse un momento. Tenemos también que aprender a diferenciar que un niño no va a estar sentado 40 minutos, una hora 20, así como los adultos, porque precisamente eso quien lo hace es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal en la niñez está inmadura. Entonces, tenemos que tener claro que el niño evidentemente va a querer correr, es parte de ser niño, va a querer levantarse, va a querer preguntar qué es cada cosa, es parte de ser niño. Pero cuando nosotros utilizamos pantallas de manera desmedida, y esto ocurre porque las pantallas no sabemos en qué momento se convirtieron en un juguete, y los celulares no son un juguete, son una herramienta de trabajo para los adultos, pero no son un juguete. Entonces hubo un momento en el que ya ahora el celular es un juguete o una tablet es un juguete y dejamos desplazado todo lo demás que tiene que ver con procesos motores, con procesos sensitivos para los niños. Entonces es importante tomar en cuenta esos aspectos y saber que si el niño tiene una dificultad de aprendizaje, con el acompañamiento el niño puede tener su desarrollo de aprendizaje continuo, ¿no? Hasta la parte secundaria o incluso la universidad. Hay muchos pacientes tanto con problemas de aprendizaje como con TDA o TDAH que están haciendo sus estudios universitarios, pero han tenido acompañamiento porque lo que implica es conocerse, saber qué herramientas debe utilizar para que no se genere una mayor dificultad al momento de ir cursando sus clases. Vamos a hablar también, porque hoy tenemos a Serena Herbón, que en este caso en toda su familia es una medicina que realmente nos ayuda bastante, pero en su jarabe, que es para niños exclusivamente, ayuda mucho a estimular el apetito, a fortalecer sus defensas y sobre todo a un sano crecimiento. Así que les invitamos a que puedan adquirir su producto, lo pueden encontrar en todas las sucursales de Farmacias del Ahorro a nivel nacional. Y bueno, doctora, para seguir, nos gustaría también entender un poco la etapa en la que comienza también a conocerse estos problemas de aprendizaje. ¿Hay una edad específica? Generalmente, cuando tenemos la observación permanente de los padres, pueden detectarlo desde muy temprana edad, generalmente al inicio de la etapa escolar, que es el momento en el que los niños ingresan a los centros educativos, y también con observación de las maestras o de las asistentes educativas también nos podemos dar cuenta cuando hay ciertas dificultades. Entonces generalmente el inicio es de los 5 o 6 años, cuando es el inicio de la etapa escolar, pero si no se ha detectado en esas primeras edades, eventualmente se detecta nuevamente a los 9, 10 años, porque ya el grado escolar va siendo más exigente, es decir, la carga académica va siendo mayor, y entonces eventualmente ahí también nos damos cuenta si hay alguna dificultad. Y ahora, el impacto que va teniendo a nivel familiar
cómo la familia puede accionar ante esto. Sí, bueno, primordialmente lo que mayormente afecta es la parte emocional y sobre todo como papás, el hecho también de reconocer que nuestro hijo también es posible que tenga algún tipo de dificultad, es decir, no estamos exentos de ninguna manera, pero sí es importante tomar en cuenta que el ambiente familiar, lo que hagamos en el día a día, las actividades y las rutinas nos van a ayudar mucho para evitar que aparezca un problema de aprendizaje en la niñez. Si bien es cierto y siempre hay que tomar en cuenta, no tiene nada que ver con coeficiente intelectual. Muchas veces al hacer una evaluación son niños que tienen coeficiente intelectual súper elevados, pero sí tiene que ver con un proceso también neuropsicológico de ciertas habilidades que se deben alcanzar cuando estamos en este proceso de lenguaje, ¿no? Para esto siempre es importante la revisión del neurólogo pediatra, porque él muchas veces brinda, si es necesaria, medicación, y si no es necesaria también nos da orientación sobre algunos suplementos que no necesariamente son medicamentos, pero sí suplementos que nos van a ayudar a que el niño pueda tener mayor nivel de retención, de comprensión, de análisis, pero también de esto que mencionaba el compañero, que es de ir enlazando ciertas palabras para poder tener una historia. Entonces, esto también tiene que ver con esta parte del lenguaje, que es... hay especialistas en lenguaje que nos van a ayudar, porque no solamente, es decir, el niño puede decir palabras, pero al momento de unirlas se encuentra en una dificultad que es para poder unir y leer frases de manera corrida, por así decirlo. Entonces, el neurólogo siempre nos puede dar orientación y también tomar en cuenta que cuando tenemos esta dificultad tan específica del lenguaje, porque es decir, él habla, el niño maneja idiomas, pero se da una dificultad al momento de unir las frases. Entonces hay evaluaciones específicas y hay test específicos. Para esto tenemos que tener mucho cuidado, porque la psicología es más que hablar y observar. Es utilizar herramientas específicas que nos van a decir dónde está el problema en el lenguaje. Y para esto hay herramientas, hay test únicamente para lenguaje, hay test únicamente para TDAH, hay herramientas únicamente para problemas de aprendizaje. Hay test únicamente para problemas de depresión y ansiedad en niños. Entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta, porque se ha avanzado tanto en la evaluación neuropsicológica infantil que ahora sabemos que hay evaluaciones específicas para la dificultad que mi niño puede estar presentando. Y es lo que usted decía al inicio, que prácticamente un niño absorbe todo, entonces el cuidado mayor en cuanto a su parte emocional, también el acompañamiento de un neurólogo, ¿verdad? Neurólogo, pediatra. Sí, es tan importante, porque al final el tratamiento es lo que viene a ayudarle todo el crecimiento y el desarrollo del niño. Y en ese sentido también, es decir, si nosotros vemos que todas las demás funciones están en perfecto estado, es un psicopedagogo el que también, porque puede ser que no sea un tema precisamente neurológico, pero sí tenga elementos pedagógicos que haya que complementar, ¿no? Bueno, primero tomar en cuenta que muchos niños se sienten mayormente en confort con los padres, y ahí es donde vamos a observar que hay un cambio en el niño de cuando está en la parte terapéutica y cuando a veces sale, o es decir, tal vez al inicio en casa logra aplicar lo que ha aprendido en la parte terapéutica, pero luego empieza como ciertas dificultades a no hacer lo que se había estado trabajando en terapia. A veces también ¿qué sucede con esto? Que los niños se sienten mayormente en confort con los papás. Y no está mal que se sientan en confort con los papás, pero sí los papás debemos de estar como siempre presentes, colocar las normas, la normativa, los límites, qué es lo que vamos a hacer, cuáles han sido las recomendaciones. La terapeuta también estar cerca, dejar tareas, que estas tareas se vayan cumpliendo, pero no solamente que sea una responsabilidad únicamente de la mamá que se cumplan, porque evidentemente la mamá va a hacer el mayor esfuerzo para que se cumplan, pero también
también uno al revisar la tarea con el niño, es decir, cómo te fue con tu tarea, lograste desarrollar tu tarea, que el niño también sienta que uno está como pendiente del cumplimiento de esa tarea, ¿no? Porque si bien es cierto, en el ambiente clínico se da la sesión terapéutica como tal, pero después de eso queda una tarea que hacer. Y que el niño no sienta que entonces la tarea, como es en casa, entonces no tiene que ver con ya más con la psicóloga o con el ambiente terapéutico, sino que nosotros también tratar de que el niño comprenda que hay una conexión entre lo que se hace en la parte terapéutica y lo que se hace en casa. Y luego también es importante el uso de agendas visuales. Esto es vital cuando nosotros sentimos que nuestro niño no atiende las instrucciones, porque muchas veces decimos, se lo digo de buena, se lo digo un poquito más fuerte, se lo digo, y aún así no sucede. Entonces las agendas visuales son vitales porque son agendas en donde con una figurita se va colocando, me levanto, hago mi tarea, me lavo mis dientes, desayuno, riego las plantas. Siempre debe llevar también actividades en donde el niño sienta que él tiene capacidad de hacer algo por un animalito que hay en casa o por las plantas, y de esta manera con la agenda visual el niño únicamente va colocando un cheque, ya lo hice. El papá únicamente tiene que estar como felicitando por la acción, es decir, reconociendo o validando la acción que ha desarrollado, pero también eso es una técnica que se llama economía de fichas, es decir, el niño después de haber hecho todas las actividades que tiene que haber hecho en el día, después de haberlo cumplido en la semana, se le entrega una estrella, y esa estrella él puede, siempre y cuando no sean cuestiones demasiado caras, ¿no? para comprar, sino que viendo que es como un premio en base a es como un reforzamiento en base a las tareas que él cumplió, pero el reforzamiento, estas tareas no han sido que constantemente tengo que estarle diciendo al niño y que siento que él no cumple las cosas, sino que el niño siente que las cosas están en control de él a través de su agenda visual. Él va chequeando cuando va cumpliendo las tareas, ¿no? que debe de realizar. Bueno, en la parte académica, siempre reiterarles que cuando hay una evaluación completa, los papás tienen derecho también de solicitar una guía de plan remedial para la maestra. En esta guía, por ejemplo, hay recomendaciones como, porque en el ya sea el TDA o TDAH, las recomendaciones están orientadas a qué puede hacer la maestra. Siente el niño adelante, no lo siente cerca de la puerta o de la ventana, porque se distrae muy fácilmente. También el hecho de que recuerde o oriéntelo a que dé un resumen breve de la clase anterior. Esto para mantener al niño como conectado con lo que se ha venido hablando, con lo que se ha venido tratando. Siempre ella también dándole unas breves palabras sobre ese tema y luego que él las replique, ¿no? Hacia sus compañeros. Esto con el fin de que el niño no se sienta desconectado de lo que se ha venido enseñando el día anterior en la parte académica. Lo otro que siempre se les recomienda también a las maestras es, hay diferentes métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es por cada 10 minutos de atención permanente, 5 minutos de algo que se llama pausa activa. La pausa activa es permitir que el niño pueda levantarse, estirarse y hacerlo con todo en el salón, porque lo que sucede es que se les hace tan difícil a las maestras que también debemos de reconocer que la parte de los maestros tienen un reto bastante grande, ¿no? Entonces, pero generalmente se hace involucrando a todos los niños a estirarse, a levantarse, a saltar cierta cantidad de veces, es decir, hacer algo dinámico, porque el niño que tiene déficit de atención y que también tiene hiperactividad, le cuesta mucho estar sentado en su pupitre de inicio a fin. Entonces, por cada 10 minutos de concentración que nosotros estemos solicitando al niño, 5 minutos de pausa activa. Esto, es decir, muchas veces pensamos, creemos que el aprendizaje está orientado únicamente a que el niño tenga que sentarse toda la jornada o toda la hora clase y no se levante para nada. Y más bien, cuando existe TDAH, los momentos de atención son lapsos de tiempo cortos que se aprovechan a profundidad, pero que después de eso yo necesito que el niño esté en movimiento para que luego vuelva a otros 10 minutos de atención plena y de atención selectiva también, porque lo que sucede en el déficit de atención es como un ordenador o una computadora que tiene muchas ventanas abiertas. Un descanso antes de recibir toda la información.
La pausa activa es precisamente eso, una pausa, pero yo estoy en movimiento y luego retorno de nuevo a ubicarme en lo que debo de ubicarme. En el aprendizaje, y bueno, a nosotros mismos nos sucedía, hay temas que no, simple y sencillamente no forman parte de lo que nos interesa, de lo que nos llama la atención, y siempre es importante la búsqueda de estrategias que puedan hacer que el niño pueda interiorizar mejor los conocimientos, los temas de los que estamos hablando. Pero claro, cuando tenemos, aquí es una comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad? Es cuando un diagnóstico, es decir, cuando un trastorno fácilmente puede generar que aparezca otro, eso se llama una comorbilidad. Y en el TDAH puede aparecer TDAH y como comorbilidad problemas de aprendizaje, o también TDAH como comorbilidad el trastorno oposicionista desafiante, ¿no? ¿Qué sucede también? Que tenemos que tener, aquí tenemos que tener en cuenta la importancia de los límites, pero también la importancia de la conexión. La conexión emocional muchas veces en estos temas se va disminuyendo o se va perdiendo porque queremos realmente que nuestro hijo cumpla, que nuestro hijo haga lo que tenga que hacer. Y entonces se da una dificultad porque el niño se muestra en contra de la figura de autoridad. Y es un tema que no hay que tomarlo personal, porque muchas veces sentimos, es que a mí no me obedece, y no es un tema contra ti específicamente como mamá, sino que es un tema, él está en contra de la figura, porque la figura de autoridad, el rol de la figura de autoridad es poner límites, es poner horarios, es hacer que las cosas se cumplan, y para evitar recurrir a la violencia física o a las agresiones, por eso están los límites y las consecuencias naturales de lo que no hiciste. ¿Cuáles son las consecuencias naturales? No son consecuencias que mamá te coloca, son consecuencias naturales, porque ya había un acuerdo previo. Eso también es importante. Cuando nosotros sentimos que las estrategias no nos funcionan, hay que revisar los acuerdos a los que previamente que hemos tenido con los niños, que tengan claridad de a tales actividades hay ciertas consecuencias si no se cumplen, ¿no? Esas actividades hay ciertas consecuencias. Entonces, que el niño pueda comprender que no es un castigo que mamá está imponiendo, sino que es la consecuencia natural de lo que él no logró hacer o que no hizo. Es y prácticamente también como llevar bien la comunicación. Llevar la comunicación, tener una comunicación clara. También mencionaba cómo mejorar la autoestima en la niñez, y es que precisamente al ver que ciertos compañeros avanzan con mayor rapidez, el niño se va sintiendo en desventaja, ¿no? La comparativa. Entonces, se hace una comparativa totalmente. Entonces, estas emociones, estos sentimientos de que estoy en desventaja van afectando la autoestima. ¿Cómo se mejora o cómo tratamos o cómo trabajamos la autoestima? Bueno, primeramente con conexión, comprendiendo qué es lo que a mi hijo le gusta, siendo parte de eso, hablando sobre los temas que a él le interesan, a los temas que a él le gustan, pero a veces también como papás los orientamos a lo que yo quiero que haga y no a lo que él realmente, dónde está su intencionalidad, dónde está el gusto que él tiene por ciertas actividades. Una vez yo haciendo esa conexión, él se va a ir sintiendo importante, porque es decir, automáticamente lo que surge es, a mi mamá le interesa lo que a mí me gusta, a mi mamá le interesa, es interesante también, le parece interesante lo que a mí me llama la atención. El trabajo en la autoestima también tiene mucho que ver con que puedan desarrollar actividades por sí mismos. A veces pensamos que únicamente es tratarlos con palabras bonitas, eso definitivamente es importante, tratar bien a nuestros hijos emocionalmente, pero la autoestima se desarrolla cuando el niño siente que es capaz de hacer cosas, y muchas veces nosotros como papás los limitamos. No, te vas a golpear, te va a pasar algo, es decir, a la edad del niño hay actividades que ellos perfectamente pueden realizar. Nuestro miedo justamente a ellos. Exactamente. Entonces, ¿cómo el niño potencia su autoestima, su autoconcepto? Cuando él siente que tiene 7 años y puede preparar un sándwich para desayunar. Cuando él comprende que tiene 3 añitos y puede guardar su ropa en el cesto de la basura, puede recoger sus juguetes. Desde los 2 años se van dejando esas tareas. Aquí es importante hacerle ver a la audiencia que es un proceso gradual.
Es un proceso gradual y algo importante, la independencia no es un castigo, es una herramienta que el niño debe utilizarla. Pero muchas veces nosotros como papás lo que hacemos es que el niño sienta que ser independiente es un castigo, o que si lava su plato es un castigo, o que si ordena su cama es un castigo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos también generando un retraso en el desarrollo de las habilidades que el niño ya tiene por su edad y que su cerebro ya permite hacerlas, pero somos nosotros los que a través de nuestros propios miedos limitamos de que nuestro hijo pueda desarrollarse. Gracias por ese dato, doctora. Y tenemos unas consultas también a través de Teams. Y la primera es, ¿perjudican a la adultez cuando los niños tienen problemas de aprendizaje? ¿Qué condiciones o trastornos son complicados de tratar? Ok, si hemos tenido un diagnóstico y un seguimiento oportuno en la niñez, no tiende a haber mayor dificultad en la adultez con el tema del aprendizaje porque hemos logrado encontrar un equilibrio. Y es decir, el proceso terapéutico, el sentido que tiene, no es únicamente que el niño esté asistiendo a terapia cierto tiempo. Es decir, tampoco es un proceso que deba ser perenne, pero este tiempo en terapia al niño se le enseña cómo gestionar su dificultad académica. Es decir, si yo sé que tengo un problema de atención, no voy a esperar leer un libro que únicamente tiene letras porque sé que va a ser una dificultad muy, muy grande para mí. Entonces, el objetivo también de la parte terapéutica es introducir al niño a que pueda conocerse, a que pueda saber cuáles son sus fortalezas, pero también sus debilidades y cómo va a compensar esas debilidades aunque ya haya finalizado su proceso terapéutico, porque el niño va a continuar su camino educativo. Entonces, lo importante con los procesos terapéuticos es darle las herramientas a la persona, ya sea niño o un adulto, para que ella misma pueda seguir su camino. ¿Sí? Entonces, no tendría que haber cierta dificultad porque hemos tenido el acompañamiento. Y lo otro, ¿cuál era la pregunta que estaba asociada? ¿Qué condiciones o trastornos son complicados de tratar? ¿En la niñez o...? Dentro de la misma en cuanto a lo que perjudica en adultez. Ok, pues realmente en la adultez lo que nos puede afectar son las dificultades de atención, porque en el TDAH se ven afectadas algo que se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son atención, organización, planificación, orden de sus propios materiales. Entonces también cuando realizamos una evaluación salen afectadas las funciones ejecutivas porque quizá uno de los reactivos que se preguntan en los tests que se envía tanto a la maestra como a los padres es: el niño tiene dificultades con sus materiales, pierde sus materiales, deja un cuaderno por aquí, un libro por... Entonces, eso tiene que ver con las funciones ejecutivas. En la adultez, si nosotros no hemos tenido un acompañamiento correcto, muchas veces es necesaria la medicación en TDAH, pero esto lo determina el neurólogo, pediatra, mediante la observación y las pruebas clínicas que él hace. Hay otros casos en los que no es necesaria la medicación, sino únicamente el proceso psicoterapéutico y el acompañamiento familiar. Pero cuando tenemos un TDAH que no ha sido acompañado y que no lo hemos podido manejar en la adultez, nos puede afectar en el trabajo, en la planificación de nuestros horarios, en el trabajo, porque hay asignaciones que tenemos que ser organizados, ¿no? Entonces, mayormente nos puede afectar en ese sentido en la adultez. Súper. Tenemos varias preguntas. Otra es, ¿qué tipo de juegos de estimulación recomienda de 6 a 7 años? Ok, para la estimulación temprana también hay especialidades, es decir, hay personas que están formadas específicamente para estimulación temprana. En general, desde la neuropsicología podríamos decir que los juegos que son, por ejemplo, matching, es decir, que son las tarjetas que voy a buscar el par, ¿verdad? Sí, como de memoria. Como de memoria. Eso es muy importante, ese tipo de juegos. También el juego, hay unos tableros en los que el niño, el tablero dentro tiene como algún tipo de slim
y el niño va graficando las letras con su dedito, o sea, todo lo que tiene que ver con el sentido de la letra, pero también el tacto de cómo ir formando la letra, o en alguna puedo colocar arroz, digamos, y poner a que el niño haga la letra R con su dedito. Es una introducción. Como lo de también de los puntitos para que se vaya formando. También todo eso es una introducción a la parte de la lectura y escritura, y en el tema de memoria, estos juegos de imágenes que le comento, de encontrar el par, los rompecabezas son súper importantes, los juegos de laberinto, también los juegos que tienen que ver con organizar por colores, los juegos que tienen que ver con encerrar, digamos, buscar dentro de imágenes una imagen perdida, un dibujo perdido. Todo eso es fundamental y son juegos que muchas veces se dejan de lado por utilizar constantemente la tablet. También, porque me decían, pero ese juego de los pares lo puedo hacer en la tablet. Ajá. Pero ¿qué sucede? Es lo mismo, la luz, ¿no? La luz, los juegos de mesa. Si hay algo también muy importante en los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque me dan doble estimulación. La parte de la atención en el juego de mesa, pero también el juego de mesa me permite jugar con otras personas. ¿Qué es lo que también generan los dispositivos? Van dificultando las capacidades de relacionarse de manera interpersonal o las habilidades sociales que conocemos. Las habilidades sociales es esa capacidad de que yo me pueda dirigir a otro niño, pueda compartirle mis emociones, mis pensamientos, pueda poner límites también cuando otro niño quiera pegarme o quitarme mis juguetes, es decir, es parte del desarrollo. Pero si el niño está acostumbrado a estar en soledad mediante un dispositivo electrónico, las habilidades sociales no se desarrollan. Y en esta época, qué importantes son las habilidades sociales, ¿verdad? Sí. Hasta para un trabajo. Interactuar. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se diferencia un trastorno de aprendizaje de una dificultad escolar? Bueno, primero que el trastorno de aprendizaje debe ser diagnosticado. La mayor diferenciación es cuando acudimos a un especialista y nos hace una evaluación con los test específicos para evaluar trastornos de aprendizaje y nos da un diagnóstico. Y lo otro es la temporalidad, cuando ya van más de 6 meses, cuando hemos buscado todas las estrategias necesarias, cuando el niño está bien suplementado, la alimentación ha sido correcta, porque esa es otra cosa. Hay muchos elementos nutricionales que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Es decir, por eso no es recomendado que un niño tenga una mayor ingesta de azúcares o de harinas, ¿sí? Porque tiene una interferencia con los procesos de atención a nivel neurológico. Entonces, por eso es que es recomendado también que los niños tengan la mejor nutrición que puedan tener, suplementación, comer pescado, arándanos, aguacate, ¿cómo se llama? Las semillas, nueces, por ejemplo. Entonces, tener una dieta balanceada y evitar el consumo de azúcares, porque todo tiene que ver. Y porque el proceso también se podría añadir dentro de los acompañamientos que necesita un niño, que es la parte de nutricionista. La parte nutricional, totalmente. Y la parte de higiene de sueño también. Otra pregunta, ¿con el TDAH se pueden realizar 2 tareas de manera simultánea? Precisamente si son 2 tareas que el niño, en las que el niño se enfoca, perfectamente pueden hacerlo. El TDAH, es decir, siempre estamos como enfocados en el que hay dificultades para atención, pero se nos olvida que también tiene muchas ventajas, y entre ellas es un nivel de creatividad increíble y capacidades de poder llevar los proyectos que ellos quieren a cabo, ¿no? A cabalidad, porque su nivel de creatividad y de concentración en aquello que sí le llama la atención es elevadísimo. Entonces, siempre recordar que para todo perfil no solamente tiene debilidades, también tiene fortalezas, y dentro de una buena evaluación hay que hacer ver las fortalezas que tiene el niño, no solamente las debilidades, y todo perfil cuenta con fortalezas y debilidades. Qué importante, porque usted lo estaba mencionando anteriormente también, hacer como ese cuadro de cuáles son sus fortalezas, conocer cuáles son sus debilidades e ir apuntando de la manera correcta en el momento oportuno. Tenemos otra pregunta. ¿Es algún trastorno de hiperactividad y distracción de los niños? ¿Cómo? ¿Es algún trastorno
creería que la hiperactividad y la distracción en los niños. El TDAH es un trastorno, que es déficit de atención, o puede ser combinado déficit de atención con hiperactividad, predominancia con hiperactividad o predominancia en el déficit de atención. Generalmente las estadísticas lo que muestran es que mayormente en las niñas lo que predomina es que sea un TDA, es decir, un déficit de atención únicamente, y en los varones se observa más una combinación que está combinado con el tema de la hiperactividad. En Honduras hay una comorbilidad más o menos del 8% de los casos que se atienden son los casos que se tienen diagnósticos. Generalmente vamos a observar que dicen, ahora todo es, o antes no había eso. Lo que pasa es que quizá antes no habían tantas herramientas. Ahora, como les menciono, hay herramientas específicas. Bueno, ahorita, hace poco se acaba de actualizar una de las escalas de inteligencia que le estábamos utilizando la 4 y ahorita ya está la 5. Entonces también hay un avance. Los estudios van avanzando. Y si le doy una instrucción a un niño y me dice sí, y luego me pide que le repita la pregunta, se le olvidan las indicaciones, necesito apoyo profesional. Una de las recomendaciones que se dan también en TDAH es no demos instrucciones largas, es decir, ve a la cocina, tráeme este bote y luego ayúdame a hacer, sino dividirlas en secciones pequeñas, ¿verdad? Porque cuando hay un déficit de atención, no es muy fácil que después de hacerlo primero ya todo lo demás se me olvidó. Entonces consideramos que es que no retiene lo que le estoy mencionando. Entonces una de las técnicas es también dar instrucciones cortas, es decir, toda la instrucción que yo pensaba darla, dividirla en segmentos para que el niño pueda ir. Como un cronograma, esa tarea a este tiempo. Si el tiempo es durante todo el día que voy a dar las instrucciones, para eso me sirve la agenda visual, porque el niño va viendo qué es lo que tiene que hacer, no va a tener dificultad. Después de lavarme los dientes, ahora tengo que ordenar mi cama. Pero cuando es algo que yo le voy a decir en el momento, tratar de no dar todas las, es decir, que en una instrucción vayan 3 actividades, sino una y luego te vas a arreglar tu cama. Ajá, exactamente. Ajá. Eso no, eso. Y genera también que nosotros, cuando el niño no haga las cosas, pero te lo acabo de decir, y entonces él también se siente como, no es mi intención no recordarme o no atender, sino que simplemente se me pasó por alto. Tenemos otra que dice, tenemos 2, 3 más, con esas vamos a terminar. Si un niño ha convulsionado en 3 ocasiones a los 18 meses, se le han hecho estudios y evaluaciones. ¿Cree que las convulsiones puedan afectar la comunicación o habla del niño posteriormente? Bueno, el daño o no que pueda existir, el neurólogo pediatra tiene que dar fe de ello, ¿no? A través de las valoraciones que hace. Sí se sabe definitivamente que las convulsiones es una situación grave, es una emergencia, es una situación grave que hay que buscar atenderla, sobre todo a los 18 meses. En cualquier edad, una convulsión es algo que afecta a nivel neurológico. Entonces, puede comprometer tanto el desarrollo del niño en todas las áreas de desarrollo, que son lo motor, el lenguaje, lo sensorial, lo cognitivo. Es decir, las áreas de desarrollo son 5 áreas de desarrollo, y cuando hay convulsiones, es muy posible que se afecten esas áreas. Es decir, el neurólogo tiene que buscar la manera de tratar de controlar las convulsiones, porque definitivamente afectan el neurodesarrollo. Súper, tenemos la penúltima que dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo de 6 años que está aprendiendo a escribir y lo hace en efecto espejo? Ok, definitivamente una evaluación, ¿verdad? Una evaluación, porque el efecto espejo es muy probable que exista una disgrafia, una dislexia, pero tiene que hacerlo a través de una evaluación. A los 6 años se puede hacer, se pueden dar los primeros indicios, que son los test de screening que le llamamos, que son como las primeras valoraciones que se hacen. Cuando hay una dificultad en el neurodesarrollo, es importante que los papás tengan su expediente y vayan recopilando todo lo que se ha hecho desde un inicio, porque a veces van a una visita con el neurólogo o con el psicólogo, y cuando ya hay un antecedente, uno tiene una idea más clara de qué es lo que hay que valorar, ¿no?
Entonces es importante acudir a la evaluación, a las primeras evaluaciones. A los 6 años está en una edad muy buena todavía, y está para evidenciar si hay inicios tempranos de dificultades de aprendizaje. Súper, y cerramos con esta última pregunta que dice, en los niños TEA, ¿hasta qué punto es prudente exponerlos a estímulos que les producen incomodidad? Que me imagino que TEA se está refiriendo a trastorno de espectro autista. Sí, porque es que también está la nomenclatura de trastorno de aprendizaje o TEA. Pueden TEA. Espectro autista, ok. Entonces, el espectro autista, en la última revisión que se hizo en el DSM es el manual diagnóstico que utilizamos los psicólogos para precisamente hacer para diagnosticar, después que hemos revisado qué criterios se cumplen y qué criterios no. En la última edición que hay, el TEA ahora ya está clasificado en niveles de atención o en niveles de apoyo, es decir, trastorno de espectro autista nivel 1, 2 o 3. El hecho de que se clasifiquen en 1, 2 o 3 tiene que ver con qué tanto apoyo, qué tanto acompañamiento el niño necesite. Por eso cuando hablamos de TEA nivel 1, estamos hablando de niños que están en alto funcionamiento, es decir, que no necesitan tanto acompañamiento como un diagnóstico de TEA nivel 3. Sí, que sí es un acompañamiento mayor, más especial. Sí, porque hay problemas muy marcados en el lenguaje, en la interacción, y bueno, hay una serie de dificultades que son más graves. Pero en el TEA nivel 1 es importante que aprendamos a manejar sobre todo la parte emocional, porque hay son niños bastante sensibles, y también tenemos que ver qué tanta dificultad hay en el lenguaje, porque en el TEA las mayores dificultades que se ven son la parte del lenguaje, pero también la parte de contacto visual, de atender cuando lo llaman por su nombre, de poder relacionarse con otros niños, de poder adherirse a grupos dentro de la escuela. Y las dificultades, pueden también existir dificultades en el desarrollo que hay que atender. Pero, es decir, son niños muy inteligentes hacia los cuales hay que dirigirse. También hay una manera de establecer contacto con los niños, y es agacharse a su estatura, ejercer contacto visual, utilizar un sonido de voz suave pero claro, practicar nosotros como papás la escucha activa. No todo el tiempo tengo que estar hablando yo como papá, sino escuchar, y después de escuchar poder generar una conversación y estar atento a lo que mi hijo quiere saber. Pero en el TEA podemos manejar niveles de comunicación relativamente normales, porque no es tanta la afectación que hay en el tema de lenguaje. Súper, bueno, hemos terminado el tiempo ya. Ha sido un tema súper interesante, pero antes de terminar me gustaría, doctora, que dejara un mensaje especial para toda la audiencia. Claro que sí. Bueno, en el neurodesarrollo es importante. Siempre es de vital importancia que estemos atentos a las señales, que observemos a nuestro hijo cómo se desarrolla con otros niños, que podamos ver también cuáles son sus capacidades de atención, de concentración, que deleguemos tareas, no le tengamos miedo a delegar tareas en casa, que sean seguras siempre para ellos, porque todas las tareas que se van a asignar están orientadas a la edad del niño, pero es importante que no le tengamos miedo a que nuestros niños puedan desarrollarse y puedan demostrar sus capacidades de independencia. Y si ustedes están notando que hay cierta dificultad a nivel del neurodesarrollo, busquen el apoyo, busquen el acompañamiento, porque lo necesitan sus niños, pero también lo necesitan ustedes. Los papás también enfrentan muchas dificultades emocionales, porque hay muchos sentimientos de culpa, a veces no sabemos qué hacer, pero siempre es importante tomar en cuenta que el cuidado del cuidador, es decir, también los papás necesitan atenderse y cuidarse, porque el estar constantemente en acompañamiento con los niños, sobre todo si hay dificultades en el neurodesarrollo, también es un reto muy grande. Así que no hay que perder de vista también la importancia del autocuidado de los papás y de los cuidadores primarios.
Muchas gracias por el mensaje, doctora. Y a ustedes que se quedaron hasta este minuto, les agradecemos por escucharnos. Les invitamos a que también puedan escuchar todos nuestros capítulos en Zona FA.